Hola a todos. Hoy es jueves, 14 de mayo de 2026, y nuestros queridos amigos Michael Hudson y Richard Wolff están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Encantado de estar aquí. Y déjame empezar con el comunicado oficial de la Casa Blanca sobre la reunión que tuvimos entre Xi Jinping y Donald Trump. Uno de los puntos principales por parte de la administración Trump fue el caso del Estrecho de Hormuz. Querían eliminar lo que ellos llamaban terrorismo de Irán en el Estrecho de Hormuz, con un nuevo sistema en el que habría que pagar un peaje para poder pasar por allí. Pero lo que se anunció en ese comunicado de la Casa Blanca, el resultado de la reunión, fue que ambas partes, Estados Unidos y China, acordaron que el Estrecho de Hormuz debe permanecer abierto para la energía global. Y el otro punto fue que Xi se opuso a la militarización del Estrecho de Hormuz. Y esto fue lo que dijo Scott Bassett sobre el Estrecho de Hormuz. Les interesa mucho reabrir el estrecho y creo que estarán trabajando entre bastidores en la medida en que alguien tenga alguna influencia sobre el liderazgo iraní. El verdadero problema aquí, Joe, como sabes, es que nosotros no cambiamos el régimen, pero el régimen sí cambió. Varias capas de su liderazgo fueron decapitadas. Y ahora es muy difícil allí simplemente comunicar algo a alguien que tenga capacidad de actuar o de hablar. Sin Tudegwargari, es un yumbi trait líder iraní. Sí, justo antes de que se celebrara la reunión, Richard, varios petroleros chinos pasaron por el Estrecho de Hormuz pagando la tasa, por cierto. La llaman una tasa administrativa, pero en realidad era el peaje, el nuevo mecanismo que Irán ha introducido para el estrecho. ¿Y cuál es tu interpretación de la participación o la cooperación entre Estados Unidos y China en lo que respecta al conflicto en Oriente Medio? Bueno, creo que lo único que realmente tienen en común es el deseo de evitar que esto se convierta en otra guerra mundial. Es decir, impedir que Rusia y China se alineen como aliados de Irán por un lado, y que Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y otros se movilicen por el otro. Y eso podría pasar. De hecho, creo que todavía puede pasar. No veo mucha cooperación más allá de ese objetivo, el de mantener el conflicto contenido. Los chinos siempre han dicho que prefieren que el Estrecho de Hormuz permanezca abierto, pero eso no me parece especialmente interesante, porque todo el mundo quiere que el Estrecho de Hormuz esté abierto, incluidos los iraníes. Todos lo han dejado claro. Así que volver a decirlo me resulta un poco extraño. Me hace preguntarme, ¿cuál es el sentido de este ejercicio vacío? Y entonces me di cuenta de la respuesta a mi propia pregunta. La da el señor Besant en el fragmento que acabáis de mostrarnos. Fijaos en lo que dice ese hombre. Es miembro de un gobierno completamente fuera de control, en el que el líder ha destituido al jefe de la Marina que lleva a cabo el bloqueo de esa zona. No sabemos, de un día para otro, qué miembros del gabinete van a ser despedidos. Si alguien tuviera motivos para preguntarse quién manda realmente, sería el señor Xi Jinping, preguntándose si hablar con el señor Trump no será otra pérdida de tiempo. Puede que dentro de 2 semanas, 2 meses o 2 años ya no esté ahí. Ahora mismo hay más especulación en Estados Unidos sobre la continuidad del señor Trump en la presidencia que la que recuerdo haber visto nunca con ningún otro presidente. Algunas personas están intentando descalificarlo por supuesta incompetencia mental. Figuras clave que lo apoyaron en su campaña, Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, se han vuelto en su contra y están retirando, quién sabe en qué medida, su apoyo. Su popularidad en las encuestas empieza a parecerse a la de Macron, Starmer y Scholz, y eso ya es decir poco. Así que tendría todo el derecho a decir, no sé con quién estoy hablando. Mientras tanto, en el otro lado, con Irán, yo no veo ninguna ambigüedad.
Han declarado sus políticas, las han puesto en práctica y son capaces de coordinar sus esfuerzos diplomáticos con la acción militar que los respalda. No me da la impresión de que estén desorganizados. No parece que tengan ningún problema para saber con quién deben tratar. Hay un problema, y es que el nuevo ayatolá está un poco desaparecido. Pero tenemos bastante buena información de que resultó herido o lesionado de alguna forma durante el asesinato del ayatolá. Y obviamente sabemos que mostrarse en público, teniendo en cuenta cómo actúan los israelíes, no es precisamente una buena idea para el ayatolá. Así que, ¿cuál es el problema? Esto es un intento desesperado de buscar una excusa por no haber conseguido nada. Lo que fuera que querían conseguir, no lo lograron. Y en lugar de decir, queríamos esto y no lo conseguimos, dicen que fue muy difícil saber con quién hablar. Es una tontería infantil, hecha para gente ingenua que lee el periódico y nunca se hace preguntas. Y no creo que quede ya mucha gente así. Nima, tu pregunta era, ¿qué significa mantener abierto el estrecho de Hormuz? Pues bien, en realidad, lo que significa es cómo mantener en marcha el comercio de petróleo entre Irán y los países árabes de la OPEP, por un lado, y sus clientes por otro, desde Europa Occidental hasta China. El problema no es solo el estrecho de Hormuz. ¿Y qué implica mantenerlo abierto? Según la interpretación de Irán, pase lo que pase, tiene derecho a imponer peajes al comercio que pasa por allí. Entre otras cosas, no solo afirma tener ese derecho en sus aguas, sino que además sostiene que al haber sido víctima de un ataque ilegal, según las normas de guerra de la Carta de las Naciones Unidas, tiene derecho a recibir reparaciones. La única forma en que podrá obtener reparaciones o cualquier tipo de pago de Estados Unidos, y ni hablar de Israel, es imponiendo un impuesto al comercio de petróleo en el estrecho de Hormuz. Así que, pase lo que pase, sí estará abierto. Como acaba de decir Richard, pagarán una tasa por cada petrolero que salga del estrecho y lo cruce rumbo a China. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué va a pasar después de que salga del estrecho de Hormuz? Hasta ahora, la Marina estadounidense ha estado bloqueando barcos de varios países y muchos se han visto obligados a dar la vuelta. Varios petroleros iraníes han sido incautados, confiscados, y Trump ha dicho, bueno, que allí somos como piratas. Bueno, sí hay piratería en marcha. También hay piratería por parte de los somalíes. Acaban de capturar un barco emiratí y han pedido, creo que más de $10 millones de rescate para devolverlo. Así que el problema no está solo en el estrecho de Hormuz, sino en todas las rutas marítimas del Océano Índico, camino de China o de donde sea que vayan. Estados Unidos ya ha dicho que en realidad toda esta guerra es un intento de bloquear el petróleo de cualquier país que no controlen. Quieren controlar el comercio mundial del petróleo para poder dañar a otros países, provocándoles una depresión y el caos si no siguen la política exterior estadounidense. Bueno, hacer daño a otros países ahora significa hacer daño al mundo entero. Ese es, supongo, todo el problema del que vamos a tener que hablar. Y la pregunta es, ¿qué hará el resto del mundo? No solo China, sino todo el resto del mundo, para presionar a Estados Unidos y permitir que el comercio continúe. Y eso incluye levantar las sanciones sobre los pagos a los bancos chinos, a los que los estadounidenses impusieron sanciones justo el día antes de que Trump fuera a China. Así que abrir el comercio no solo significa el estrecho de Hormuz, no solo significa el mar, sino también los medios para pagar ese comercio. Todo eso está en el aire. Sí, Richard, aquí está el nuevo artículo del Financial Times. Habla sobre Arabia Saudí. Habla de una especie de nuevo pacto, un pacto de no agresión con Irán, los estados árabes junto con Irán, porque de alguna manera sienten que Estados Unidos no está desempeñando un papel importante,
o que no van a obtener nada de Estados Unidos. Por eso, necesitan hacer algo en Oriente Medio, entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo e Irán. ¿Y tú crees que, porque Oriente Medio era una de las partes más importantes de Asia Occidental, básicamente la más importante para la política exterior de Estados Unidos? Por eso tenían esas 17 bases en esos países. Y ahora, de alguna manera, han visto lo que ha pasado con el ataque iraní a las bases estadounidenses, que no pudieron defenderse. No solo las bases, sino que fueron alcanzadas por misiles y drones iraníes, precisamente por la presencia de bases americanas. ¿Y cómo ves la región? ¿Crees que la región va a redefinirse o que las relaciones entre estos estados van a cambiar sin tener en cuenta el papel de Estados Unidos? Bueno, creo que el problema es muy profundo y vamos a ver intentos de resolverlo de forma barata, pero no van a funcionar. Por ejemplo, los intereses de Irán y de los estados del Golfo dependen, claro, de la economía del petróleo y del gas. Eso hay que resolverlo de manera mutua, algo que nunca se ha hecho, no de verdad. Y la interferencia principal ahí ha sido la de Estados Unidos, más que ninguna otra. Bien, las bases estadounidenses no resultaron ser un método de seguridad, sino en realidad una fuente de riesgo y de peligro. Así que lo primero, lo más fácil y lo más barato, es justo lo que acabas de mostrarnos. Hagamos una reunión y firmemos todos que no vamos a atacarnos entre nosotros. Vale, esto suena muy bien, pero no aborda el problema. Es un intento de cubrirlo con algo que, bueno, es mejor que nada, y quizá lo sea. Pero, ¿qué pasa si Estados Unidos, con Trump o con cualquier otro, reanuda las hostilidades con Irán? Y seamos sinceros, eso podría ocurrir en 6 meses, en 1 año o en 5 años. Todos coinciden en que llevamos 47 años de hostilidad entre Estados Unidos y el gobierno iraní, desde que el ayatolá y los mulás tomaron el poder tras la desaparición del Shah. ¿De acuerdo? Así que tenemos experiencia con largos periodos de intensa hostilidad. Si eso vuelve a estallar, y si quieres, puedo darte 20 razones por las que podría pasar, incluidas algunas relacionadas con lo que ocurre en Asia Central, con países como Kazajistán, Azerbaiyán, Turkmenistán o cualquiera de los otros, que también son sociedades en transformación. Entonces, ¿qué va a hacer Irán? Y la respuesta es que probablemente hará lo mismo que hizo antes. Si hay bases estadounidenses allí, las atacará. Y si no las hay, atacará a esos países porque están aliados con Estados Unidos, a menos que se resuelva ese problema. Y eso es lo que creo que representa este pacto de no agresión. El primer paso, pequeño, en algo que se entenderá como insuficiente y que exigirá más pasos después. Creo que muy pronto se convertirán en acuerdos entre los estados del Golfo y China. Porque si es cierto que China es el principal mercado, y si la audacia militar de Estados Unidos se debe a que ya no es un mercado para el petróleo de Oriente Medio, entonces los países de la región serían increíblemente torpes si no ajustaran su política exterior y no intentaran llevarse bien con China, a quien tienen que venderles su petróleo. Y puedo incluir a Japón, Corea del Sur, Filipinas y otros. Pero el mercado asiático, que de por sí es el gran mercado en crecimiento, es el futuro del petróleo en Oriente Medio. Y por tanto, también es el futuro de sus alianzas militares y de su diplomacia. Y lo que vamos a ver es una lección para Estados Unidos sobre lo que significa realmente la expresión imperio en declive. Eso es lo que ocurre cuando un imperio entra en decadencia. Tus antiguos aliados, tus antiguos dependientes, empiezan a buscar otra asociación que les resulte más ventajosa que tu imperio en declive. O, si prefieres una versión más cruda, ¿qué hacen las ratas cuando el barco empieza a hundirse? What do the rats do when the ship starts to sink? Sí. Bueno, lo único que puedo hacer es desarrollar los puntos que Richard acaba de mencionar. ¿Qué significa realmente no agresión?
Y si se produce una agresión de Estados Unidos o de Israel desde bases en sus países, ya hemos dicho que ellos han advertido a Estados Unidos, no despeguéis desde nuestras bases, pero Estados Unidos ya ha tomado su decisión, y sobre todo la gran incógnita en todo esto son los Emiratos. Ahora bien, si aviones israelíes o estadounidenses sobrevuelan esos países, ¿qué pueden hacer? ¿Qué van a hacer al respecto? Todo eso también es agresión. La situación se parece mucho a lo que Rusia está afrontando en Ucrania, en la guerra de la OTAN contra Rusia. Ucrania es solo el campo de batalla. Y de alguna manera se podría decir que estos países árabes de la OPEP son solo el escenario, el campo de batalla en la guerra de Estados Unidos contra Irán. El objetivo de esa guerra contra Irán es el intento estadounidense de controlar todo Oriente Medio, toda Asia Occidental. Desde el principio, cuando hablaban del nuevo siglo americano, la idea era conquistar Europa. Irak, Libia, Siria, todos esos países, al final, todos acabaron relacionados con Irán, porque no pueden consolidar el control estadounidense sobre el comercio petrolero de la OPEP sin conquistar Irán. Así que todos esos otros países acaban inevitablemente vinculados a Irán. Y en cierto modo existe un pacto de no agresión, aunque sea tácito, entre Arabia Saudí e Irán. No significaría gran cosa, porque la estrategia de Irán, como hemos estado comentando durante el último mes más o menos, es que si Estados Unidos bloquea a Irán y su venta de petróleo, entonces nadie va a vender su petróleo. Así que solo puede defenderse tratando a los países árabes petroleros de Oriente Medio como parte de un sistema unificado. Y el único camino hacia la paz será negociar un frente común dentro de todo ese sistema. Bueno, eso significa dejar fuera a los Emiratos, dejar fuera a Omán, dejar fuera a Abu Dhabi. No veo cómo los Emiratos van a poder mantenerse unidos, independientes de, digamos, creo que Arabia Saudí e Irán pueden coincidir en que los Emiratos son el problema en cualquier tipo de acuerdo de seguridad nacional que lleguen a firmar. Y luego, como señala Richard, ¿cuál va a ser el papel de China en todo esto? ¿Cómo va a responder a este problema? Está claro, como ya hemos dicho, que quiere y necesita el petróleo iraní. ¿Va a ofrecer protección naval? ¿Va a dar garantías frente a una agresión extranjera? ¿Cómo va a intervenir si es que interviene en todo esto? Solo intervendrá cuando el petróleo ya esté en alta mar, camino hacia su territorio. ¿Qué puede hacer realmente en todo esto? Todo eso está por decidir, pero no puede resolverse con un simple pacto bilateral de no agresión. Nima, déjame añadir algo. Estamos entrando un poco en el terreno de la especulación, y no pasa nada. Tenemos todo el derecho a hacerlo. Estamos intentando ver hacia dónde van las cosas. Así que déjame añadir esto, porque creo que encaja directamente con lo que acaba de decir Michael. Durante la guerra, ahora sabemos que Benjamin Netanyahu fue a los Emiratos para mantener una reunión con ellos, en plena guerra. Bien, eso me parece una información muy significativa. ¿Por qué? Porque creo que lo que quizá estamos viendo es un reconocimiento, lento pero claro, por parte de Estados Unidos. No solo de que han perdido esta guerra en Irán, sino también de que todas sus esperanzas y planes para transformar Irán mediante un auténtico cambio de régimen, incluso dividiendo el país en 2 o 3 estados más pequeños. Ya sabes, con los kurdos y quien más pudieran colocar allí, quizá incluso buscando un sitio para los palestinos. Todo eso va a despertar. ¿Quién sabe? Han perdido todo eso. Irán ya no va a ser un vasallo leal de Estados Unidos. No van a tener un gobierno impuesto por Washington, porque el antiguo ya no existe. Y para Israel, esto es catastrófico. Tienen que cambiar de caballo. El caballo en el que iban montados, Estados Unidos, es cada vez menos fiable. Ahora tenemos encuestas dentro de Estados Unidos que muestran que la mayoría de la opinión pública ha pasado de ser pro-israelí a ser pro-palestina.
Eso nunca había ocurrido antes. Ahora sí ocurre. Y los israelíes lo saben. Incluso AIPAC, su brazo financiero, ya no puede comprar suficientes congresistas como antes, cuando controlaban mucho más. Bien, así que aquí viene la especulación. Israel va a asociarse con los Emiratos. Is going to partner with the Emirates. And together they're going to try to control Y juntos van a intentar controlar Oriente Medio, sabiendo que su adversario será Irán y posiblemente Arabia Saudí. Si el príncipe allí, en Arabia Saudí, ha tomado la decisión, y no digo que lo haya hecho, no lo sé, pero si ha decidido llegar a acuerdos con Irán, entonces tendríamos una región dividida entre Irán, Arabia Saudí y quienes se alineen con ellos, frente a Israel, los Emiratos y quienes se alineen con estos últimos. Y el mercado del petróleo se convertirá en un mercado dividido, en el que algunos clientes irán con ciertos proveedores y otros clientes con otros proveedores, y acordarán no invadir el terreno del otro, si es que ese tipo de arreglo puede funcionar, al menos durante un tiempo. if that's a workable arrangement, at least for a while. And that will prevent Israel from being attacked. Y eso evitará que Irán ataque a Israel, porque cuenta con los Emiratos y tiene al menos algo más que el propio Israel, ya que Estados Unidos o no puede o no quiere ayudar a Israel en caso de hostilidades iraníes. Y sabiendo que Israel está decidido a ampliar su territorio y que ahora tiene más dificultades con Hezbollah que antes y que el acuerdo que está a punto de cerrarse podría bloquear eso. Fíjate, ayer Israel declaró su intención de anexionarse el sur del Líbano. Bien, se ve que la situación está llegando a un punto crítico. ¿Se les permitirá hacerlo o no se les permitirá? Y todo esto va a formar parte de ese intento de alcanzar algún tipo de modus vivendi con los iraníes, donde el punto de fricción podría ser el Líbano, Hezbollah y todo lo relacionado con ello. Might become Lebanon, Hezbollah, and all of that. Creo que tienes toda la razón al centrarte en la alianza que intentan formar Israel y los Emiratos. Me parece una comparación muy desigual entre, por un lado, los israelíes y los emiratíes, y por otro, Arabia Saudí e Irán. Incluso si llegaran a un acuerdo entre Israel y los Emiratos, Irán podría bloquear la respuesta de varias formas. Primero, bloqueando el comercio a través del estrecho de Hormuz desde los Emiratos. También podría decir, bueno, vamos a destruir un oleoducto sordistésico a Israel. Creo que Irán y también Arabia Saudí podrían intento de cortar el margen. Y lo que Estados Unidos todavía espera hacer es usar a Israel como si fuera su portaaviones en tierra para intentar hacerse con todo el Próximo Oriente bajo gestión y control israelí, pero siguiendo la política estadounidense. No veo cómo los Emiratos podrían resistir una confrontación con Irán. Irán puede, en primer lugar, atacar directamente a los Emiratos, o bien, dado que solo un 13% de la población emiratí son realmente emiratíes, puede dirigirse a los inmigrantes indios, a los demás inmigrantes, a los árabes y a todas las poblaciones no emiratíes que viven allí, y animarles simplemente a derrocar al gobierno que fue instalado por el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. Creo que el escenario que has descrito plantea una pregunta clara. ¿Cómo va a desarrollarse todo eso? No me imagino que Irán y Arabia Saudí se queden de brazos cruzados, porque ambos quieren un grupo unificado. Y lo que está rompiendo esa unidad, como has señalado, es que los estadounidenses e israelíes han decidido, y estoy seguro de que esto es algo compartido, dado el fuerte control de Estados Unidos sobre los Emiratos, usar esa alianza como una forma de dividir y dominar. Recuerda que los Emiratos también han confiscado las cuentas bancarias iraníes en su país. Irán tiene motivos para invadirlo, para bombardearlo, y creo que tiene la capacidad militar para acabar básicamente absorbiendo esa parte de los Emiratos, manteniendo una relación de trabajo con el propio Omán, que en su día formaba parte de Irán en los antiguos tiempos persas. Yeah, well, I think if I could respond,
Sí, bueno, creo que si puedo responder, tus argumentos son muy válidos. Pienso que la visita del señor Netanyahu es un acto de desesperación. No tiene a nadie más disponible, ni siquiera alguien que pueda imaginar, y corre el riesgo de convertirse en lo que tú decías, la única plataforma estadounidense en esa parte del mundo, justo cuando todo se está desplazando más hacia Asia. Al fin y al cabo, es Asia Occidental, y su conexión terrestre es con Asia. No hay con forma permitir formas de zapos oleoductos u otras infraestructuras para evitar el estrecho de Hormuz. Los iraníes harían esto de Israel. An act of hostility towards them, there's not enough time either, because how long does it take? Tampoco hay tiempo suficiente, porque ¿cuánto se tarda en hacer todo eso? Por cierto, ¿qué tan vulnerables son realmente los oleoductos a un ataque con misiles? Lo que está pasando, creo, es que Israel se está convirtiendo en el agente de Estados Unidos, pero justo en un momento en que lo que tienen que controlar se está acercando cada vez más a China y a Rusia, y eso no pueden controlarlo. Una cosa es tener muchos pequeños emiratos, Bahrein y todo eso, pero es muy distinto enfrentarse a Rusia y a China, algo que de alguna manera la guerra con Irán les impuso. Tenían un enemigo que no aprendían. Y eso forma parte de no querer afrontar, lo que significa que China tenga una capacidad de fabricación mayor que la de Estados Unidos y Europa Occidental juntas. Puede producir misiles y drones sin parar y enviarlos a través de su frontera con Rusia, que a su vez puede ponerlos en un barco en el Mar Caspio y llevarlos hasta los puertos cerca de Teherán. Quiero decir, ¿qué se puede hacer ante eso? La respuesta es que, salvo una guerra nuclear, no hay nada que se pueda hacer. Y creo que Israel está empezando a darse cuenta de que, como todos los demás en esa parte del mundo, su alianza con un imperio en declive es una apuesta perdida. Bueno, Richard, de lo que tú y yo estamos hablando es de algo que todas las fuentes oficiales se niegan a afrontar en los debates públicos. Porque cuando Irán dice que la línea roja, la condición para cualquier resolución de esta guerra, será que Estados Unidos cierre sus bases militares en todo Oriente Medio. Hasta ahora, todo el mundo ha estado hablando de Irak, de Siria, de otros países. Pero claro, la mayor base militar de todas es Israel. Y eso es lo que nadie está afrontando realmente. ¿Cómo se va a resolver el problema israelí? Bueno, uno puede preguntarse, ¿en qué momento, ahora que Israel está intentando absorber el sur del Líbano, lo que ha hecho es destruir por completo todas las ciudades y pueblos de una zona con población mayoritariamente chií, a diferencia de la zona controlada por la falange cristiana y por ese gobierno corrupto en su conjunto? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Irán intervenga en favor de Hezbollah o de que Irán simplemente bombardee Israel por lo que considera un ataque a la visión del mundo, del próximo Oriente, que está intentando construir? Ese va a ser el factor imprevisible. Nadie lo está afrontando realmente. Creo que cuando lo hablamos aquí, es la primera vez que veo que se plantea esta cuestión. Y claro, la lógica de lo que estás diciendo, Michael, es que Israel acabaría planteándose usar sus armas nucleares, que todo el mundo sabe que tiene, porque no le quedaría otra opción, viendo cómo está actuando. Utiliza la fuerza militar. Se ha convertido en una economía militarizada, en una sociedad militarizada. Si lo he entendido bien, la última encuesta en Israel muestra un 91% de apoyo a su actividad militar. Bien, pues eso es lo que van a hacer. Van a convertirse, ya sabes, en otro puesto militar del imperio estadounidense. Y eso se vuelve más importante a medida que los otros puestos militares tienen que cerrarse, ya sea porque los bombardean hasta desaparecer o porque cambian los vientos políticos. Así que sí, adquieren una mayor relevancia, porque son lo único que queda.
La única alternativa, y si vamos a poner alternativas sobre la mesa, esta también debería estar ahí, es que en Estados Unidos haya un consenso político de que la alianza con Israel ha pasado de ser una ventaja a ser un problema, y que por tanto se haga con Israel lo mismo que se ha hecho con Canadá o con México. Cortarla y dejar de preocuparse por lo que pase después, ya sabes. Creo que China ya ha dicho, y quizá también Rusia, que si Israel usa la bomba atómica, no quedará más Israel. Creo que China lo dijo casi con esas palabras, que hay un acuerdo general en que eso es algo totalmente prohibido, que significaría el fin total de Israel. Y aún así, Israel va a hacerlo, igual que el presidente Putin en Rusia ha dicho, bueno, sí, podríamos usar una bomba atómica si la OTAN nos amenaza. ¿Quién quiere vivir en un mundo sin Rusia? Pues Israel dirá, ¿quién quiere vivir en un mundo que no podamos controlar? ¿Quién quiere vivir en un Oriente Próximo, donde no mandemos, donde no podamos exterminar a los árabes, a los cristianos, a todos los que se interpongan, tal como Dios nos dijo en la Biblia que debíamos hacer? Destruir la tierra, destruir las cosechas, destruir a todos hasta que solo quedemos nosotros, con el aplauso de los cristianos diciendo, por fin vendrá Jesús. Esto es lo que el príncipe de la paz quiere para el mundo. Paz cuando destruyes a todo el que no sea Israel. Eso es una locura. Y luego hablas de la opinión estadounidense. Trump, hace 2 días, y su declaración ha sido citada por Chuck Schumer y los demócratas en el Congreso, dijo que no le importa el efecto de la guerra en la economía estadounidense, que lo único que le importa es la lucha contra Irán. Pues bien, a él no le importa, y a su gabinete tampoco. Trump y su gabinete son totalmente pro-israelíes. No reflejan la opinión pública, igual que los países de la OTAN que son antirrusos, y no prestan ninguna atención a la opinión pública contraria a la guerra con Rusia. Trump y su gobierno están completamente decididos a apoyar a Israel, incluso hasta el punto de una guerra atómica. Así que ese es el panorama tan absurdo que tenemos. La desconexión entre el gobierno de Estados Unidos y de Europa y lo que la población percibe como la realidad de la que estamos hablando hoy. Déjame hacer una pregunta sobre eso, a menos que Nima prefieras que no sigamos con este tema. Adelante, Richard. Bueno, me pregunto si la alianza con Israel está pasando de ser lo que la gente de este país, los líderes, siempre han considerado, un aliado, un activo y todo eso, a convertirse en una carga, en un problema y que se rompa. Es posible que Estados Unidos esté buscando, o incluso ya haya encontrado, otro papel, otro país con el que jugar esa partida. En otras palabras, ¿puede Israel ser reemplazado? Cuando vemos los problemas que tiene Rusia en Armenia, en Azerbaiyán, estamos viendo países que se están considerando como alternativa a Israel. Cerrar las bases en Israel, cerrar las bases en Oriente Medio y trasladarlas a un lugar mucho más cerca de Rusia y de China, si esos son los enemigos, sería una forma de presionarles mucho más directamente. A medida que el petróleo deja de ser tan crucial como fuente de energía, también lo deja de ser Oriente Medio, e Israel con él. Todo está cambiando, y quizá un departamento de Estado con más visión de futuro esté retirándose de Israel sin, por supuesto, decirle a nadie que está pensando en hacerlo. Bueno, cuando hablamos de Azerbaiyán y Armenia, en realidad estamos hablando de la respuesta de Estados Unidos a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y de su intento de bloquearla. Todo gira en torno a qué tipo de conexiones internacionales se van a tener. Estados Unidos, como dices, intenta controlar toda la conectividad internacional del centro del mundo en Eurasia, lo que Mackinder ya mencionaba hace un siglo. Así que eso forma parte de todo el asunto. Verás, Azerbaiyán solía formar parte de Irán, hasta que Rusia lo reconquistó dentro del siglo XIX. No creo que Azerbaiyán sea lo bastante fuerte para resistir una respuesta contra Rusia e Irán.
Si acaso, puedo imaginar a Estados Unidos recurriendo a Turquía, pero no veo a Turquía intentando jugar a dos bandas, como sí hace la India. Así que estas son las dos zonas en las que puedo imaginar a Estados Unidos intentando actuar. Usar a la India para bloquear las conexiones entre Asia Occidental y China, y quizá intentar usar a Turquía. No veo que esos sean soluciones a largo plazo. Teniendo en cuenta la orientación básica de todas esas regiones hacia la economía china, que es el verdadero centro del crecimiento mundial, no Estados Unidos ni Europa Occidental. En fin, esa es la idea general, que Estados Unidos, como venimos diciendo, es una potencia en declive, sin nada que ofrecer, salvo su capacidad para alterar las economías de otros países y sus decisiones. ¿Quieres ponerte del lado de un país que intenta controlar el petróleo para poder controlar tu economía? ¿O prefieres dejar que Irán y su visión del mundo tomen el control del petróleo con la intención de cumplir lo que se prometió al final de la Segunda Guerra Mundial, el libre comercio? Porque entonces Irán volverá a comerciar su petróleo y, en esencia, liberará al mundo entero de esta serie de movimientos desesperados de Estados Unidos que hemos estado describiendo. ¿Cómo puede el mundo liberarse de los intentos desesperados de Estados Unidos por mantener un imperio que en realidad no puede sostenerse? Richard, go ahead. Adelante, Richard. No sé si has leído el artículo que escribió Robert Kagan en The Atlantic. Habla de la situación en la que se encuentra ahora mismo Donald Trump. Básicamente la describe como un jaque mate para Donald Trump. Y esto es lo que dijo sobre ese artículo. La situación del conflicto con Irán. Hablamos ahora con Robert Kagan, investigador principal en la Brookings Institution y colaborador de la revista The Atlantic. Bienvenido a NewsHour. Gracias por acompañarnos. Gracias. Para situar un poco el contexto, para que la gente sepa con quién estamos hablando, quiero señalar que fuiste cofundador de un grupo de expertos neoconservador. Durante años, defendiste la intervención de Estados Unidos en Irak, así que no eres contrario a la intervención estadounidense en el extranjero. Pero quiero que la gente escuche lo que escribiste en tu último artículo en The Atlantic sobre Irán. Dijiste, este conflicto ha revelado una América poco fiable en determinar lo que empieza. La derrota de Estados Unidos, por tanto, no solo es posible, sino probable. ¿Por qué estás tan seguro de esa derrota? Pues, la verdad, no veo qué opciones tiene Donald Trump o está dispuesto a asumir para abrir el estrecho. Y si Irán termina este conflicto tal como está ahora controlando el estrecho, eso cambia por completo la situación en el Golfo. Coloca a Irán al mando. Le da a Irán una influencia enorme, no solo frente a Estados Unidos, sino también frente al resto del mundo. Si Irán puede cobrar peajes, si Irán decide quién entra y quién sale del estrecho y cuándo, eso es un poder enorme. Y de hecho, creo que eso les da incluso más poder del que tendrían si lograran desarrollar un arma nuclear. Y no veo qué opción tiene Trump para resolver este problema, porque ya sabes, bombardearon Irán de forma muy efectiva durante 37 días. Acabaron con todo el liderazgo, y aún así Irán nunca ha hecho una concesión, y la administración no ha conseguido hacer nada para abrir el estrecho. Creo que la única opción que realmente serviría sería una invasión a gran escala de Irán, si de verdad se quisiera eliminar al régimen y abrir el estrecho. No creo que Donald Trump ni el pueblo estadounidense quieran hacer eso. Entonces, cuando escuchas al primer ministro israelí decir, por ejemplo, que la guerra no ha terminado, y oyes al presidente y a su gabinete repetir una y otra vez que no descartan una acción militar para reabrir ese estrecho, ¿qué más crees que podrían lograr militarmente ahora mismo Estados Unidos e Israel?
Bueno, como digo, no tengo claro qué. Verás, Estados Unidos no tiene la capacidad, sin un cambio fundamental sobre el terreno en Irán, creo yo, de abrir el estrecho. Irán podrá disparar desde todo tipo de distancias. Y claro, Estados Unidos no puede proteger todos los barcos en el estrecho con los medios que tiene. Así que creo que hace falta mucho más. Por cierto, no me sorprende que Bibi Netanyahu diga esto. Die sterkere part is die el potencial a haver una forma without mamsrein, porque la influencia y el poder en la operación de Spanish bedes plinger de los Israel as que ragers episode falas. Sí, Aquí tienes al tipo, todo el mundo lo conoce. Es el marido de Victoria Nuland. Es un sionista o un neoconservador de línea dura, como quieras llamarlo. Y básicamente está diciendo que él defendía esta guerra. Según él, la única solución para Estados Unidos sería una invasión total de Irán. Ya sabes, enviar un montón de tropas a Irán. Pero eso, militarmente, es imposible con la situación en la que se encuentra ahora mismo Estados Unidos. El poder militar, las fuerzas terrestres, todo junto, Richard. ¿Y tú crees que está intentando ayudar a Donald Trump o que está intentando atacarlo? Porque no parece que tenga ningún tipo de solución para Donald Trump. No, el problema con Robert Kagan es que no tiene solución para Robert Kagan. No ve ninguna salida y luego intenta cargar eso sobre otra persona. Bueno, eso ya te dice qué tipo de persona es. Pero no, él entiende perfectamente que, en mi opinión, el error catastrófico aquí fue suyo. Es decir, él estaba a favor de hacer este tipo de cosas porque vivía en un mundo en el que Estados Unidos, con o sin Israel, ocupa la posición dominante. Ha sido así durante la mayor parte de su vida, sin duda durante toda su vida adulta, en la que ha sido un pensador al servicio del imperio estadounidense durante el siglo americano, por esa idea del excepcionalismo americano. Vive dentro de todo eso, lo respira. Es el aire de las universidades de élite estadounidenses de las que procede. Es lo que lee cada día, y es lo que escribe. Y fue a la guerra pensando que vivía en ese mundo. Pero ese mundo le dijo, no va a pasar, Jack, se acabó. No sabe a dónde ir ni qué hacer. Fíjate en su comentario sobre que Israel está en una situación muy difícil. Empiezan a darse cuenta de que la suposición del poder abrumador de Estados Unidos fue la apuesta que hicieron los israelíes cuando los primeros socialistas que construyeron los kibbutz cedieron el paso a los empresarios que han dirigido Israel desde entonces. Hicieron un acuerdo comprensible. Los empresarios, ya sabes, son los que quieren tratar con Estados Unidos, porque ahí es donde estaban y siguen estando, el dinero, el capital y los mercados para Israel, el apoyo financiero y todo lo demás. Así que fueron por ese camino. That's what the first half of our conversation today is. The United States cannot play that role. China doesn't, Israel has no special relationship to China. The number of Jewish people in China, which I know is not zero, but it's very small, that's not a basis for a connection in the way that the United States could play that role. And they are all now slowly, painfully, and with a great deal of denial coming to the realization of the situation they face. Iran is simply the provocateur that forces them to look at this. They hadn't had to before, but the obvious failure here is overwhelming them. And I don't think they think for a minute that a massive ground attack. Let's remember, in Vietnam, it took many years. I believe the troops were over 500,000 American troops had to be sent to Vietnam, and Vietnam is not as big as Iran, not in geography. Y Vietnam no es tan grande como Irán, ni en territorio, ni en población. Vaya, ¿de verdad vas a hacer eso con China y Rusia ahí, dispuestas a suministrar a tu enemigo para siempre? En serio, vaya. Entiendo por qué el Pentágono echó al señor Trump de la sala donde se tomaban las decisiones estratégicas sobre la guerra, porque él seguía pensando en los términos de la segunda mitad del siglo XX,
como solía ser el señor Kagan. Aún no había entendido lo que el señor Kagan intenta enseñarle. Se acabó. No va a volver. Así que, ¿qué vas a hacer ahora? It's not coming back. Now what are you going to do? Bueno, la semana pasada hablamos de que la situación mundial era como una pistola cargada, con todo el mundo con el dedo en el gatillo. Y todos estuvimos de acuerdo en que probablemente no se haría nada hasta que terminara la visita entre Trump y Xi, si es que llegaba a celebrarse, como está ocurriendo ahora. Pero ahora, cuando Trump suba al avión y regrese a Estados Unidos, ¿quién va a ser el primero en disparar? Irán ha dicho que, si alguno de sus barcos es detenido por Estados Unidos para impedirle vender petróleo, va a atacar, venga de donde vengan los aviones, a cualquiera de los barcos que estén bloqueando todo esto. Probablemente a Irán le interese decir, venga, tengamos ese enfrentamiento ahora, y no esperar a que el resto de los neoconservadores reconozcan lo que Kagan intentó hacer, que fue ponerse al frente del nuevo desfile, negando el mismo sistema del que él fue uno de los principales patrocinadores y arquitectos. Así que en realidad, estamos esperando a que empiecen los disparos el domingo o el lunes, supongo. Todo el mundo ha estado esperando eso desde el principio y lo ha estado pronosticando. Alguien va a tener que hacer algo. ¿Cuál va a ser la respuesta? Y hay algo, en absoluto, que se pueda decir, ya sea en las reuniones de Pekín que están teniendo lugar ahora o en las reuniones de los BRICS en la India, que pueda tener algún efecto sobre esto. Richard, mi opinión, y espero no ser ingenuo al decirlo, es que intento no serlo. Richard, justo antes de ir a tu comentario, sabemos que uno de los grandes temas para China es Taiwán. ¿Quieren realmente que la cuestión de Taiwán se tenga en cuenta en este tipo de reuniones que mantienen con Estados Unidos? Algo que no se mencionó en el comunicado de la Casa Blanca. Y antes de viajar a China, la administración Trump impuso sanciones a algunas empresas chinas. Luego, llevaron al director ejecutivo de Nvidia a China, formando parte de la delegación estadounidense. Es una empresa de origen taiwanés que va junto con Estados Unidos. El otro punto es que China, con lo que ha pasado en Ucrania y en Oriente Medio, no está, en mi opinión, tan preocupada por un posible apoyo militar de Estados Unidos a Taiwán, porque ya se han anunciado $11,000 millones en ventas de armas a Taiwán. Estados Unidos va a enviar más armamento a Taiwán, y China lo sabe. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que eso es algo manejable entre Estados Unidos y China? Bueno, mi impresión, y repito, es solo una suposición, es que están engordando al cerdo antes de cambiarlo por algo que quieren. Y Estados Unidos va a querer algo de China si decide apartarse de Taiwán. No sé si están preparados para tener esa negociación y cerrar ese acuerdo. No lo mencionaron. No lo mencionaron. Probablemente aún no estén preparados para hacerlo. Y no estoy seguro de si esa falta de preparación viene de Estados Unidos, de China o de ambos. Es muy posible que cada uno de ellos hable del tema, pero lo que querrían a cambio de lo que obtendrían, todavía no están en un punto en el que eso sea viable. Pero, sinceramente, no puedo creer, y, de verdad, os invito a que me digáis si soy ingenuo, ¿querría Estados Unidos forzar una reanudación de la actividad militar con Irán si capturan los barcos iraníes en alta mar? Vuelva a enviar su inagotable suministro de misiles y drones sobre Israel. Si lo entiendo bien, Israel ha recibido un golpe bastante fuerte en los últimos 2 meses. No nos lo han contado, porque apenas nos informan de lo que pasa allí. Pero bueno, ¿y qué? ¿Esto va a seguir así? ¿Y luego qué? ¿Cuánto tiempo se puede resistir una situación así? ¿Vamos a ver imágenes de Abu Dhabi en llamas? ¿Es hacia ahí a donde vamos? No creo que Estados Unidos quiera eso. No veo qué ventaja puede haber en todo esto.
where the advantage in all of that lies. Bueno, esa es la pregunta. Estoy de acuerdo. Esa es de hecho la cuestión central que acabas de plantear. Para responder a lo que ha señalado Nima, el problema es que lo que China quiere de Estados Unidos es una promesa a largo plazo, pero Estados Unidos no puede hacer una promesa a largo plazo. No tiene sentido. Lo que Estados Unidos quiere de China es algo inmediato, por ejemplo, las tierras raras, para poder fabricar los aviones que algún día volarán hacia Taiwán para bombardearos en el futuro. Prometemos no apoyar a Taiwán, pero ya me conoces, soy Donald Trump, el arte de romper acuerdos. Así que no veo que pueda haber ningún tipo de acuerdo en el que China le dé algo a Estados Unidos ahora a cambio de una promesa que Estados Unidos puede que cumpla o puede que no, y probablemente no cumpla en ningún momento del futuro. Eso hace que cualquier acuerdo sea imposible en la práctica. Ahora bien, puede que veamos que esta reunión en Pekín termine con un resultado lleno de palabras amables, diciendo algo como, este es el mundo que nos gustaría ver. Y aquí hay un posible acuerdo. Dejemos que los especialistas se encarguen de los detalles. Bueno, China va a querer saber exactamente quién compra qué tierras raras. Nosotros queremos saber exactamente qué empresas las compran, para qué las van a usar, y también necesitaremos saber cómo fabrican cada uno de sus productos, para asegurarnos de que no estén entregando ninguno de estos elementos, itrio, galio u otras tierras raras, al ejército, para fabricar armas que luego se vendan a Taiwán, para convertir a Taiwán en nuestro portaaviones estadounidense en Asia Oriental, como intentamos hacer con Israel. Permitirá a Taiwán convertirse en el Israel de Asia Oriental y acabar sufriendo exactamente el mismo destino que parece que va a tener Israel en cuanto se reanuden los combates y el intercambio de balas y misiles, si es que realmente se reanudan la próxima semana. Sí, muchas gracias. ¿Quieres añadir algo antes de que terminemos? No, solo una palabra. Las reuniones en la India, el desarrollo continuo de los BRICS, no llaman la atención. No compiten por nuestro interés como lo hace la reunión en Pekín. Lo entiendo y me parece lógico. Pero quiero subrayar algo. China no solo ha avanzado de forma impresionante en los últimos 30 años, de eso ya hemos hablado, sino que hay dos cosas que me parecen realmente notables. Son muy cuidadosos, muy sistemáticos. Me sorprendió cuando comprendí que la mayor reserva estratégica de petróleo del mundo es la de China, y que el mayor almacenamiento estratégico de fertilizantes también el de China. No solo hicieron lo que hicieron durante los últimos 30 años, sino que además se preocuparon de reservar fondos para emergencias, para esos imprevistos, una reserva que les permitiera afrontar las dificultades con mucha más facilidad que en casi cualquier otro lugar. Eso demuestra un dominio extraordinario del desarrollo económico. Y fíjate, lo lograron sin contar con gente como yo, que obtuvimos doctorados en economía, en desarrollo económico, y que nunca fuimos a China porque no se nos permitía. Nos mandaban a África, a Asia o a América Latina. Ellos lo hicieron por su cuenta. Pero luego descubres que hicieron algo más. Entendieron que necesitarían una alianza global y se pusieron a trabajar muy pronto para empezar a construir relaciones con esos gobiernos. Todo el proyecto de la Franja y la Ruta, toda esa conexión que une Asia con Europa. Y ahora que esto es una realidad y que lo han sacado adelante, a pesar de todas las diferencias ideológicas y de otro tipo dentro de los BRICS, que no minimizo porque tienen grandes problemas y muchos asuntos por resolver, no sé cómo lo harán. Y bueno, entiendo las distintas políticas que tienen, pero aún así, cuentan con aliados. Son un imperio en formación que ya ha desarrollado una especie de relación de colaboración. Estados Unidos nunca hizo nada comparable a eso en el siglo XIX, ni siquiera a comienzos del XX. Cuando por fin tuvo una alianza, lo hizo como un imperio, no como una sociedad emergente. Es algo muy distinto, muy notable,
y muestra claramente hacia dónde soplan los vientos del cambio. And tells you where the winds of change are blowing. Sí, muchísimas gracias Richard y Michael por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre.